Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2. Y siguiendo siempre con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 6 donde titulamos Potencial eléctrico y condensadores. Bueno, seguimos en la parte de electrostática, donde la clase pasada habíamos definido de que la electrostática estudia las cargas en reposo, ¿no es cierto? Bien, para analizar esta parte de potencial eléctrico y condensadores, más antes vamos a definir el potencial eléctrico de una carga puntual. La fórmula para hallar el potencial eléctrico se define precisamente con, en este caso, B, mayúscula, ¿no es cierto? La constante K multiplicada por la carga dividido entre la distancia R, ¿no? Recordemos de que esta constante K tiene el valor de 9 por 10 elevado a la 9, ¿verdad? En unidades de Newton por metro sobre el coulomb al cuadrado. Además, a diferencia de la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, en este caso el potencial eléctrico es un escalar, por si acaso, no es un vector. Además, sus unidades del potencial eléctrico, en este caso podemos definir de la forma, antes recordando de que las unidades de la constante, K en este caso está dado por Newton por metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado. La carga está en coulombs, la distancia R está en metros. Ahora, si realizamos la simplificación, en este caso, de un coulomb del numerador con un coulomb del denominador, pero además, metro del denominador con un metro del numerador. Entonces, notamos de que estas unidades van a quedar de la forma Newton por metro sobre el coulomb. Ahora, también recordemos de que Newton por metro no es nada más que, en este caso, la unidad de Joule, ¿no? Acuérdense de la definición del trabajo, fuerza por distancia, ¿verdad? Acá es similar, ¿no? En cuanto a unidades. La fuerza medimos en Newton, la distancia medimos en metro. Y Newton por metro es el Joule, ¿no? Mientras que en este caso la carga se define en unidades de coulomb. Ahora, la relación de Joule sobre coulomb, ¿no? Está dada en este caso por la unidad de voltio. Entonces, de acá se define ya esta nueva unidad, les repito, el voltio es la combinación de Joule sobre el coulomb. Entonces, iremos también familiarizándonos con estas nuevas unidades, ¿verdad? Pero también, por otro lado, una otra definición del potencial eléctrico podemos tomar en cuenta de esta figura. Vamos a asumir de que acá se tiene una barra metálica o una varilla metálica, ¿no es cierto?, donde en este caso está cargada positivamente, ¿no? O sea, carga positiva. Entonces, se origina un campo eléctrico cuya dirección y sentido la vamos a representar de esta forma precisamente. Estas son las líneas de campo eléctrico. Ahora, dentro de este campo eléctrico, una carga que está situada inicialmente en este punto, llamaremos el punto A, se lo quiere mover hasta el punto B. Pero además, la distancia entre los puntos A y B, en este caso definimos con la distancia L, ¿no? Ahora, en este punto A, donde está ubicada inicialmente la carga, ¿no es cierto?, se define el potencial eléctrico precisamente en este punto A, definido con B, en este caso, sub A, ¿no es cierto? Mientras que en el punto B se define el potencial eléctrico en el punto B precisamente. Ahora bien, tomando en cuenta estos puntos donde se presenta el potencial eléctrico, entonces se define la siguiente ecuación. Potencial eléctrico en el punto A menos potencial eléctrico en el punto B es igual al trabajo realizado sobre la carga, ¿no es cierto? Esta carga, obviamente,
esta carguita situada inicialmente en este punto. O también, esta diferencia de potencial eléctrico se puede definir como el potencial eléctrico tomando en cuenta los subíndices precisamente A y B, ¿no es cierto? Y esto es igual al trabajo, esta W por si acaso el trabajo, ¿no es cierto? Y esta Q es precisamente la carga. Ahora, en esta nueva formulita del potencial eléctrico, sus unidades son, como ustedes podrán notar, si está definido trabajo sobre carga, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener también Joule sobre Coulomb, ¿no? Las unidades precisamente de estos elementos. Ahora, nuevamente, Joule sobre Coulomb, en este caso, es el voltio, ¿no? Entonces, les repito, iremos familiarizándonos con estas nuevas ecuaciones muy utilizadas, en este caso, en la parte del potencial eléctrico, ¿verdad? Es decir, esta fórmula y también esta otra fórmula, ¿no? Pero también por otro lado se define una otra fórmula para el potencial eléctrico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si hemos definido el potencial eléctrico, partimos de acá, potencial eléctrico entre los puntos A y B, decimos, ¿no es cierto?, es igual al trabajo sobre la carga. Pero a la vez el trabajo es igual a ¿qué? Es igual a fuerza por distancia. Obviamente esta fuerza es la fuerza eléctrica, ¿no es cierto?, producido o originado más bien en este caso por el campo eléctrico, ¿no? Es fuerza por distancia dividida entre la carga, ¿verdad? Ahora, esta L obviamente es la distancia entre estos puntos A y B, el cual estamos acá definiendo con la distancia L. Ahora, esta fuerza es, decimos, es la fuerza eléctrica en este caso, definida como el campo eléctrico multiplicado por la carga, ¿verdad? Multiplicado por la distancia L y dividido entre la carga. Entonces acá notamos de que se va a simplificar carga con carga, ¿sí? Ahora, una nueva fórmula para el potencial eléctrico se define nada más que como el potencial eléctrico multiplicado por la distancia. O sea, mediante esta formulita también se puede hallar el potencial eléctrico, ¿no es cierto?, entre los puntos A y B, ¿no? Bien, para ir aclarando estos conceptos, a ver, vamos a analizar el siguiente ejemplo, donde el enunciado indica hallar el potencial eléctrico en el punto O. Es decir, acá asumimos una trayectoria circular, ¿no es cierto? Y vamos a colocar en ciertos puntos cargas, ¿no? Por ejemplo, acá va a estar, en este punto va a estar la carga 1, en este punto la carga 2, negativa, esta es positiva, y en este punto va a estar la carga 3. Además, el radio, acá indicamos de esta trayectoria circular, digamos, ¿no es cierto? Estamos hablando de una distancia L. Ahora, lo que se quiere hallar es el potencial eléctrico en el punto O, precisamente en este punto, obviamente ocasionado por estas tres cargas. Antes de resolver este problema, vamos a conocer los siguientes datos, ¿no es cierto? Esta carga Q1, vamos a tomar en cuenta que tiene una magnitud de 4 nanocoulombs. Esta N minúscula que estamos tomando en cuenta es el nano, por si acaso, o sea, el 10 a la menos 9, ¿no ven? Metros, ¿no es cierto? Perdón, si está bien, en 10 a la menos 9 precisamente, ¿no? La carga 2, estamos tomando en cuenta como menos 2 nanocoulombs, es negativa, es por eso que acá estoy tomando en cuenta el signo menos. La carga 3 estamos tomando en cuenta como 1 nanocoulomb. Ahora, el radio de esta trayectoria circular estamos tomando en cuenta como 10 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, con estos datos queremos saber cuál es el potencial eléctrico justamente en el punto O sea, en el centro de esta circunferencia, digamos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo la calculamos? Bien, para ello vamos a analizar este potencial eléctrico debido a cada carga. Por ejemplo, empezamos en este caso por esta carga 1, ¿verdad? Donde acá vamos a tomar en cuenta esta formulita que ya la hemos definido, de que el potencial eléctrico de 1, acá relacionado con esta carga 1, es igual a la constante K, la carga 1 dividido entre
el radio, o más bien entre la distancia R, ¿no? Recordando que el valor de la constante K es 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre el Coulomb cuadrado. Además, la carga 1, en este caso, según los datos, es 4 nanocoulombs. Acá está, sería 4 por 10 a la menos 9, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque nano es prefijo de 10 a la menos 9, ¿no? Pero acá ya estamos hablando en coulombs, ¿no es cierto? Y dividido entre la distancia R. Y la distancia R en este caso es 10 centímetros. Y llevado a metros sabemos que es 0,1, ¿no? Entonces vamos simplificando unidades tal como acá ya mostramos, ¿no es cierto? Estas unidades las vamos simplificando y al final vamos a llegar a la unidad de voltio, ¿no? Entonces acá lo que tendremos que hacer es realizar esta operación. 9 por 10 elevado a la 9 por 4 por 10 a la menos 9 dividido entre 0,1. Realizamos esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado va a ser 360 voltios. A ver, ustedes también pueden ir verificando este resultado, ¿sí? De ese valor, ¿no? Ustedes vayan haciendo toda esta operación, ¿no es cierto? Y se tiene el valor de 360 voltios. Por lo tanto, ese es el potencial eléctrico producido por esta carga Q1 en el punto O precisamente. ¿Está claro? Bien. De forma similar procedemos con la otra carga, en este caso con la carga 2. Y también vamos a plantearnos una fórmula similar al que lo hicimos con la carga, en este caso 1. Entonces planteamos esta nueva fórmula, a ver, de la siguiente manera. A ver, entonces, acá les indico, bueno, esto me debido a la carga 1. Ahora, a ver, decimos por la carga, indicaremos carga 2, ¿sí? Es decir, por esta otra carga, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que plantearnos la fórmula del potencial eléctrico, en este caso como B2, ¿no es cierto? La constante K, esta vez la carga 2 dividido entre el radio, o más bien la distancia R, ¿sí? Si pasando datos, vamos a anotar, bueno, 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre el Coulomb al cuadrado. Ahora, la carga 2, fíjense, en este caso es menos 2 nanocoulombs, ¿no? Es carga negativa. Entonces, ¿qué tal si lo colocamos de la forma menos 2 por 10 elevado a la menos 9, ¿no es cierto? Pero estamos hablando en unidades de Coulomb y dividido entre la distancia R. Esta distancia R es la misma, ¿no? Si estamos hablando de una circunferencia, esta distancia R es la misma para cada una de las cargas hasta el punto O, o hasta el punto central, ¿no? Nuevamente acá colocamos 0,1 metros. Nuevamente realizamos esta operación y el resultado debe darnos en unidades de voltios, ¿sí? A ver, vayan realizando esa operación. ¿Cuál es el resultado que se va a tener ahora? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo menos 180 voltios. ¿Está correcto? Y es negativa, ¿sí? Ahora bien, en forma similar procedemos en este caso para la carga, o más bien por la carga, diremos 3. Para ello vamos a plantearnos una otra fórmula, en este caso potencial eléctrico 3, donde tomamos en cuenta la constante K. Esta vez la carga 3, ¿no es cierto?, dividido entre el radio, o más bien la distancia R, ¿no? Entonces esta B3 va a ser igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre el Coulomb al cuadrado.
Pero esta vez vamos a tomar en cuenta el valor de la carga 3 y según los datos es un nanocoulomb, lo cual significa 1 por 10 elevado a la menos 9 coulombs y dividido entre la distancia R 0,1 metros. De tal forma, vamos a obtener este nuevo potencial eléctrico. ¿Sí? Hacemos operaciones y el resultado sale 90 voltios. Da 90 voltios. ¿No? Ese es el potencial eléctrico producido, les repito, por esta carga 3 hasta el punto, en este caso, O. Ahora bien, una vez que hemos calculado estos potenciales eléctricos, ¿no es cierto? Ahora sí, indicamos potencial eléctrico total, podemos decir. Potencial eléctrico, indicaremos total, indicaremos, a ver, en el punto O, decimos en el punto, indicaremos en este caso O. Entonces, vamos a poder notar de que este potencial eléctrico, precisamente en este punto, va a ser nada más que la suma del potencial eléctrico 1 más el potencial eléctrico 2 y más el potencial eléctrico 3. ¿No es cierto? O sea que va a ser una suma de estos escalares. Ya no es como el campo eléctrico, ¿verdad? Recuerdan que en el campo eléctrico, una vez que hemos hallado el campo eléctrico 1, campo eléctrico 2, campo eléctrico 3, ¿y qué hacíamos a continuación? A continuación se trazaban vectores, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan? ¿Sí? Eso en el caso más bien de campos eléctricos. Pero como se trata de potenciales eléctricos, directamente, fíjense, la suma es directa, ¿no es cierto? Y ya no es necesario tomar en cuenta vectores, ¿sí? A ver, entonces, reemplazando los resultados que hemos hallado, entonces el potencial eléctrico en el punto O va a ser igual, en primer lugar, fíjense, a 360 voltios. ¿No? Voltios también ustedes van a ver en algunos libros, acá se abrevia simplemente con la letra B, significa voltios, ¿sí? Más, según la definición, nos indica el potencial eléctrico 2. El potencial eléctrico 2 es menos 180 voltios, ¿sí? Y más el potencial eléctrico 3. Y el potencial eléctrico 3 es 90 voltios. Por lo tanto, ya va a ser posible calcular el potencial eléctrico total precisamente en este punto. Hablamos del punto O. ¿Sí? Entonces realizamos esta suma y el resultado da directamente 270 voltios. ¿No? 270 indicamos voltios. Entonces, de esa forma se calcula el potencial eléctrico en este punto O, en esta trayectoria circular, ubicando estas cargas precisamente en estos puntos que se indica en la figura. ¿De acuerdo? Bien, a ver, veamos un otro ejemplo para que vayamos familiarizándonos más con esta fórmula del potencial eléctrico. A ver, vamos a plantearnos un otro ejemplo, a ver, de la siguiente forma. A ver, entonces, bueno, indicamos. A ver, decimos, localizar el punto, bueno, localizar, diremos, el punto, enseguida voy a hacer la figura, donde es nulo el potencial eléctrico, donde decimos es nulo
el potencial eléctrico. Donde es nulo, indicamos el potencial eléctrico, ¿no es cierto? Entre cargas mostrado en la figura. Entre cargas indicaremos mostrado en la figura, ¿no? Mostrado indicamos en la figura. A ver, vamos a ubicar estos puntos, precisamente donde están ubicadas estas cargas. Por ejemplo, fíjense, acá coloco esta primera carga, indico una carga Q, y a una cierta distancia, fíjense, más o menos acá, voy a colocar una otra carga de magnitudes más grande, con la magnitud precisamente de 4 Q. Ahora, obviamente, fíjense, estas cargas van a tener signos diferentes. Por ejemplo, esta carga que está en el lado izquierdo llamaremos que es de carga positiva. Y esta otra carga que está en el lado derecho vamos a tomar en cuenta como negativa. Pero además, esta distancia que existe entre estas dos cargas la vamos a definir con la distancia, en este caso, R. Ahora, el dato que acá se conoce, fíjense, decimos el dato que se conoce, bueno, acá indicamos este dato, vamos a conocer de que R es igual, a ver, ¿qué indicaremos? R indicaremos es igual a, bueno, para darme un poco más de espacio, voy a representar más abajo. Bueno, da igual. Acá la finalidad es de que se entienda la solución, ¿no es cierto? Dato, colocamos 2 metros, ¿no? 2 metros va a ser, por ese caso, el valor de R. ¿Sí? Entonces, enunciamos de esta manera: localizar el punto donde es nulo el potencial eléctrico entre cargas mostrado precisamente en la figura. ¿Sí? Bien, ¿cuál será ese punto donde el potencial eléctrico, en este caso, se anulará? Acá, por si acaso, no estamos dando valores numéricos de las cargas, ¿no? Solamente decimos que acá existe una carga Q positiva y acá existe una carga 4Q, pero negativa. ¿De acuerdo? Bien, a ver, ¿cómo vamos procediendo? Decimos, si P, vamos a tomar en cuenta un punto, si P, decimos, es el punto, indicamos, donde el potencial es 0, donde decimos el potencial eléctrico, indicamos, ¿no? El potencial, decimos, eléctrico es nulo, digamos, indicamos nulo. ¿Sí? A ver, voy a dibujar a este otro lado esta nueva figura, ¿no? A ver, el cual defino de la siguiente forma. Bueno, otra vez acá voy a dibujar la carga positiva, ¿no? Y acá está la carga negativa. Bueno, esta es la carga Q positiva y esta es la carga 4Q negativa. Además, la distancia que existe entre ellos es precisamente la distancia, dijimos, R. Ahora, el punto que vamos a elegir en este caso, a ver, va a estar definido, a ver, ¿en qué punto?
La carga del lado derecho, fíjense, tiene mayor magnitud, ¿no es cierto?, que esta otra carga del lado izquierdo. Entonces, podemos colocar el punto precisamente de la parte central un poco más a la izquierda, acá más o menos. Definimos el punto, en este caso P. ¿Sí? Ahora, vamos a tomar en cuenta esta distancia desde este punto donde está la carga Q hasta el punto P. Definimos como una distancia X, que no la conocemos, y va a ser la incógnita. ¿De acuerdo? Ahora, esta otra distancia, fíjense, desde el punto P, ¿no es cierto?, hasta donde está la carga 4Q negativa, ¿verdad? Esta otra distancia. Si toda esta distancia es R, ¿verdad? Es esta distancia desde este punto hasta este punto, con relación a esta distancia X, se puede definir como R menos X. ¿Están de acuerdo? Les repito, esta distancia es X y esta otra distancia desde el punto P hasta 4Q es R menos X. Y R, por si acaso, es toda esta distancia, ¿verdad? Esta es la distancia. ¿Sí? ¿No es cierto? Ahora, una vez que hemos definido estas distancias, les vamos a aplicar una formulita para este problema, ¿no es cierto? Aplicando, diremos, de que la sumatoria de todos los campos eléctricos hasta el punto, o en el punto P más bien, tiene que ser necesariamente igual a 0. ¿Sí? Se define esta formulita para la sumatoria de los potenciales, en este caso, eléctricos. Ahora, ¿cuáles son estos potenciales eléctricos? Por ejemplo, fíjense, vamos a tomar en cuenta para esta carga, ¿no? Para esta carga, utilizando la formulita que ya la conocemos, la constante K, la carga Q, ¿no es cierto?, dividido entre la distancia X, en primer lugar, ¿sí? Hasta el punto P. De igual manera, fíjense, vamos a tomar en cuenta el potencial eléctrico, esta vez de la carga 4Q, sabemos que es negativa, con respecto al mismo punto. Pero acá hacemos notar de que el signo de esta otra carga, ¿verdad?, es negativa. Entonces, tomamos en cuenta la formulita que ya conocemos, la constante K, ¿verdad?, multiplicado en este caso por el 4Q, ¿no?, y dividido entre la distancia hasta el punto P, y esta distancia notamos que es R menos X. Notamos que no hay más cargas, entonces igualamos a 0. ¿Sí? Bien. Es una vez que hicimos la igualación a 0, ¿no? Vamos a ir ordenando esta ecuación, de donde vamos a llegar a la siguiente relación. ¿No es cierto? Aquí tenemos la constante K, la carga, dividido entre la distancia X. Como está acá con el signo negativo, lo pasamos al otro lado con signo positivo y va a aparecer la constante K. En este caso, 4Q, la carga, dividido en este caso entre la R menos X. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez que hemos representado de esta manera, ustedes podrán notar de que vamos a poder simplificar la constante K con la constante K, la carga Q, también acá la carga Q. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Nos va a quedar, como notamos acá en el lado izquierdo, 1 sobre X. ¿Está bien? En el lado derecho nos quedará 4, dividido entre el R menos X. Queda eso, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ustedes pueden notar de que, fíjense, esta X es la incógnita. ¿Sí? ¿Cómo despejamos esta X? ¿No? Esta R es dato, por si acaso. R ya la conocemos, ¿no? R es un dato cuyo
precisamente cuya medida en este caso es 2 metros, la distancia entre estas dos cargas. A ver, despejamos esta distancia X, ¿sí? Esto es matemáticas ya nada más, ¿verdad? ¿No es cierto? Donde, a ver, R menos X lo traemos al lado izquierdo a multiplicar, ¿verdad? Es decir, va a subir como numerador, ¿no es cierto? Y dividimos entre X. Y esto va a ser igual directamente a 4. Está bien hasta ahí, ¿no? Ahora, acá realizando operaciones, sabemos que esta X divide a estos dos elementos, entonces vamos a tener R sobre X, ¿no es cierto? Menos X sobre X, ¿sí? Y esto es igual a 4. Pero también, en este caso, podemos hacer notar R sobre X. Esta relación X sobre X directamente es 1, ¿no? ¿No es cierto? Y esto es igual a 4. ¿De acuerdo? Ahora, si despejamos R sobre X, ¿no es cierto? Ustedes notarán de que menos 1 va a pasar al otro lado como más 1, o sea, sumamos a 4, ¿no? Directamente esto va a ser igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de acá ya podemos despejar de X, ¿no? Despejamos X y va a ser igual nada más que a R sobre 5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? R sobre 5. ¿Está bien despejada la X? Está correcto, ¿verdad? Ahora sí, ya podemos reemplazar el valor de la R, por lo tanto, esta distancia X va a ser igual a la R, pero esa R es 2 metros, ¿no es cierto? Dividido en este caso entre 5, ¿no? Y realizamos esta operación, 2 dividido 5, ¿cuánto sale? 0,4, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, el resultado va a ser 0,4 metros. Esa es la distancia, o el punto, ¿no es cierto? Esta distancia desde la carga Q hasta este punto P precisamente. O sea que justo en este punto P, fíjense, el potencial eléctrico se va a cesar. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Se entiende la solución de este problema? Sí, ¿verdad? Lo importante acá es de que el potencial eléctrico se toma como una escalar, les recuerdo. Ya no es un vector, como en el caso del campo eléctrico, o la fuerza eléctrica, el que vimos la clase pasada, ¿no? Donde, por ejemplo, si hallábamos la fuerza eléctrica entre estos dos vectores, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fuerza resultante, decíamos, ¿no? Entonces, aparte de sacar los resultados en forma separada con la formulita, a continuación se trazaba vectores, ¿no? Tanto en la fuerza eléctrica también como en el campo eléctrico. Pero acá, fíjense, ya no participan vectores, ¿no es cierto? Es por eso de que la operación se hace en forma ya más directa, ¿no? O en forma algebraica, si vale el término. Entonces, repito, esa es la forma de poder resolver este ejemplo. Bueno, se nos acaba el tiempo, un descanso de 10 minutos, jóvenes, y volvemos.